Siempre pensé que la bondad era simple: alimentar al hambriento, levantar al caído, dar la mano al que tropieza. Ese jueves de marzo aprendí que la bondad puede costarte todo lo que tienes. El despertador sonó a las 5:30, como cada mañana. Me levanté en la penumbra del cuarto que compartía con Mateo, cuidando de no hacer ruido mientras él dormía con el puño cerrado contra la almohada. Tenía 8 años y esa expresión seria que me partía el alma, como si hasta en sueños cargara responsabilidades que no le correspondían. La cocina olía a humedad y a los frijoles de anoche. Encendí la estufa y saqué la olla de barro que había pertenecido a mi abuela, esa vasija oscura con grietas que contaban historias de Oaxaca, de mañanas en un pueblo donde el tiempo corría distinto. El café de olla era un ritual sagrado, lo único que me conectaba con ella desde que murió hace 3 años. Canela, piloncillo, y ese aroma te llenaba el departamento como un abrazo invisible. Mientras el agua hervía, mis ojos se posaron en el altar improvisado sobre la repisa. La foto de mi padre me devolvió la mirada. Ese hombre de overol azul y sonrisa cansada que había trabajado como ingeniero civil hasta que un cáncer fulminante se lo llevó cuando yo tenía 16. Junto a su imagen, las velas del Día de Muertos pasado todavía esperaban ser guardadas, y la Virgen de Guadalupe velaba por nosotros desde su marco dorado. Mateo apareció en la puerta con el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. «Buenos días, mi cielo. ¿Dormiste bien?» «Soñé que íbamos a Six Flags», dijo, y su voz llevaba esa mezcla de esperanza y resignación que me dolía más que cualquier reproche. «¿Crees que podamos ir en mi cumpleaños?» Me agaché para quedar a su altura, alisándole el cabello rebelde. «Vamos a intentarlo, ¿sí? Falta una semana todavía». Pero mientras le servía un vaso de leche y calentaba las tortillas para hacerle quesadillas, los números bailaban en mi cabeza como una danza cruel. 650 pesos por día, 4 días a la semana más propinas que apenas llegaban a 200 pesos extras. 26,000 pesos al mes. La renta era 8,000, la luz 1,200, la comida 12,000. Quedaban menos de 5,000 para todo lo demás: su escuela, sus útiles, la ropa que le quedaba chica cada 3 meses, el gas, el agua, las medicinas. Six Flags costaba 1,500 pesos por los dos, sin contar la comida ni el transporte. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Mateo me sacó de los cálculos. Me di cuenta de que había estado mirando fijamente la quesadilla humeante en el comal. «Sí, mi amor, solo pensaba en el trabajo». Desayunamos en silencio, ese silencio cómodo de las mañanas que es casi como una conversación. Mateo mordía su quesadilla mientras repasaba la tarea de matemáticas, y yo tomaba mi café sintiendo cómo el calor del barro pasaba a mis manos. Afuera, la Ciudad de México despertaba con su sinfonía habitual de motores, claxones y vendedores ambulantes pregonando tamales. A las 7 menos cuarto salimos. El pecero nos llevó dando tumbos por Insurgentes mientras Mateo se aferraba a mi brazo. Lo dejé en la escuela con un beso en la frente y la promesa de que lo recogería doña Lupita, nuestra vecina, porque mi turno terminaba a las 9 de la noche. El metro olía a café, a tortillas, a los perfumes baratos que se mezclaban con el sudor de miles de cuerpos apretujados. Me bajé en Polanco y caminé las 3 cuadras hasta el restaurante, pasando frente a las boutiques donde un vestido costaba más que mi salario de 2 meses. La Mesa del Ángel era un oasis de elegancia entre torres de cristal. Había trabajado ahí 8 años, desde que llegué de Oaxaca huyendo de un matrimonio que me había dejado sola y embarazada a los 24. Don Ramiro me contrató cuando nadie más lo hizo, y yo le había pagado con lealtad y trabajo duro. Esa mañana, sin embargo, algo andaba mal. Lo supe apenas crucé la puerta de empleados y vi a don Ramiro en su oficina,
hablando por teléfono con esa voz tensa que usaba cuando las cosas iban mal. A través del vidrio alcancé a ver documentos del banco BBVA esparcidos sobre su escritorio, y en la pared las fotografías en blanco y negro que contaban la historia del lugar. Su abuelo inaugurando el restaurante en 1952, estrechando la mano del presidente alemán. Su padre detrás de la barra en los años 80, con ese bigote grueso y la sonrisa orgullosa de quien había sobrevivido al terremoto del 85. Señor del banco, la voz de don Ramiro atravesó la puerta. Le juro por la memoria de mi padre que en 2 meses junto el resto. Este negocio ha sobrevivido 70 años. No puede acabar así. Me até el mandil y salí al comedor. Los manteles blancos brillaban bajo las arañas de cristal. Los cubiertos relucían en su posición perfecta. Y por las ventanas entraba esa luz de marzo que hacía dorado todo lo que tocaba. A las 2 de la tarde, el restaurante estaba lleno. Empresarios con trajes de 5.000 pesos, políticos que hablaban en voz baja sobre contratos, turistas que fotografiaban sus platillos antes de probarlos. Yo iba de mesa en mesa con mi sonrisa profesional, tomando órdenes, sirviendo vino, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Entonces se abrió la puerta. El hombre que entró no encajaba. Ropa raída, zapatos con las suelas despegadas, ese olor inconfundible de quien ha pasado demasiadas noches a la intemperie. Los comensales voltearon a verlo con esa mezcla de incomodidad y desaprobación que la gente elegante reserva para los pobres. Caminó directamente hacia la barra, arrastrando los pies, y cuando habló, su voz temblaba de hambre o de vergüenza, quizá de ambas. Disculpe, ¿podría conseguir algo de comer? Estoy dispuesto a trabajar, a limpiar, lo que sea. El murmullo en el comedor se detuvo como si alguien hubiera apagado un interruptor. En la mesa 6, una mujer con collar de perlas le susurró a su acompañante algo que no necesité escuchar para entender. En la mesa 3, un hombre hizo ademán de llamar al mesero. Don Ramiro salió de su oficina como impulsado por un resorte. Su rostro, usualmente amable, se había transformado en una máscara de furia contenida. «Esto no es un comedor comunitario. ¡Fuera! ¡Ahora mismo!». El anciano dio un paso atrás, bajando la cabeza. «Perdone, señor, no quería causar molestias. Solo llevo 2 días sin comer». «Y yo llevo 2 meses sin dormir pensando cómo salvar este lugar». La voz de don Ramiro era un látigo. «¿Crees que puedo darme el lujo de regalar comida? ¡Fuera!». El silencio que siguió era tan espeso que podía cortarse. Los comensales habían dejado de fingir que no miraban. Algunos parecían incómodos, otros francamente molestos por el espectáculo. El anciano se dio la vuelta, tropezando ligeramente. Al hacerlo, algo cayó de su cuello. Una medalla en una cadena oxidada que tintineó contra el piso de mármol. Me agaché a recogerla sin pensar. La Virgen de Guadalupe me miró desde el metal gastado, exactamente igual a la medalla que mi abuela había usado cada día de su vida hasta que la enterramos con ella. El anciano extendió la mano temblando, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi en ellos algo que me atravesó como un cuchillo. La misma mirada de súplica silenciosa que debe haber tenido mi padre cuando la enfermedad lo consumía y no quería que yo lo viera sufrir. «Gracias, hijita», murmuró, cerrando los dedos sobre la medalla. Observé su espalda encorvada mientras caminaba hacia la salida. Cada paso, una derrota. Los comensales volvieron a sus conversaciones, aliviados de que el incómodo episodio terminara. Don Ramiro regresó a su oficina dando un portazo. Y yo me quedé ahí, con la bandeja vacía en las manos,
sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba como el hielo bajo los primeros pasos de la primavera. La voz de mi abuela resonó en mi memoria, clara como si estuviera a mi lado. La bondad no pide permiso, Camila. O la haces o no la haces. Todo lo demás son excusas. Miré hacia la cocina, luego hacia la oficina de don Ramiro, finalmente hacia la puerta donde el anciano acababa de desaparecer. Los números volvieron a mi cabeza. Mateo, el cumpleaños, la renta, la escuela, pero también la medalla de la Virgen, mi abuela, mi padre, todas esas personas que me habían enseñado que hay cosas que valen más que la seguridad. Dejé la bandeja sobre la barra y caminé hacia la cocina con pasos decididos. Jorge, prepárame un plato de pozole, el grande, con todas las guarniciones, y una jarra de agua de Jamaica. El cocinero me miró confundido, pero obedeció. 5 minutos después, yo salía por la puerta trasera con una bolsa de papel llena de comida caliente. El anciano estaba sentado en la banqueta, a media cuadra del restaurante, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio llegar, algo parecido a la esperanza iluminó su rostro demacrado. «Esto es para usted, señor. No se preocupe por el pago». Tomó la bolsa con manos que temblaban tanto que tuve que ayudarlo a sostenerla. Cuando abrió el recipiente de unicel y el vapor del pozole llegó a su nariz, los ojos se le llenaron de lágrimas. «Dios la bendiga, hijita. No sabe lo que esto significa. No tiene idea». Me quedé ahí unos segundos, viéndolo comer con la urgencia de quien ha conocido el hambre de verdad, y sentí una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el sol de marzo. Luego volví al restaurante. Don Ramiro me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y esa expresión que me hizo saber, antes de que dijera una palabra, que todo había acabado. «A mi oficina, Camila, inmediatamente». La oficina de don Ramiro olía a papel viejo y café frío. Me quedé de pie frente a su escritorio, mientras él se dejaba caer en la silla con un suspiro que parecía salir desde lo más hondo de sus huesos. En la pared, las fotografías de 3 generaciones me observaban como testigos silenciosos. El abuelo con su traje de los años 50, el padre con ese bigote que era puro México de los 80, y don Ramiro mismo, más joven, más feliz, en el día de su boda hace 20 años. No gritó. Eso fue lo que más me asustó. «Camila». Su voz sonaba cansada, gastada, como una cuerda a punto de romperse. «¿Es cierto que le diste comida a ese hombre?» Podría haber mentido. Debería haberlo hecho. Pero mi abuela solía decir que las mentiras pesan más que las verdades, y yo ya cargaba suficiente. «Sí, don Ramiro». Cerró los ojos y se frotó la cara con ambas manos. Cuando volvió a mirarme, había algo en su expresión que me dolió más que cualquier reproche. Lástima. «¿Sabes cuánto debo al banco?» Negué con la cabeza. 950,000 pesos. Me dan 60 días para reunir 300,000 más o rematan este lugar. Tocó con los dedos uno de los documentos del BBVA. 300,000 pesos, Camila. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Lo siento, don Ramiro. No pensé que... Exacto, no pensaste. Se levantó y caminó hacia las fotografías, tocando el marco donde estaba su abuelo. Mi abuelo fundó este restaurante en 1952. Vino de Puebla sin nada más que sus manos y una receta de mole que había pasado por 5 generaciones. Sobrevivió a la corrupción, a las crisis, a todo. Mi padre lo mantuvo abierto después del terremoto del 85, cuando medio centro histórico se vino abajo.
¿Sabes lo que me dijo antes de morir? Esperé en silencio. Me dijo: Ramiro, esta mesa no es solo nuestra, es de todos los que trabajaron aquí, de todas las familias que alimentamos. No dejes que se pierda. Su voz se quebró ligeramente y aquí estoy, a punto de ser el primero en 3 generaciones que va a fallar. Don Ramiro, tengo 3 hijos, Camila. El mayor está en la prepa, la de en medio en la UNAM estudiando Derecho. El pequeño apenas tiene 6 años. Mi esposa dejó de dormir hace 2 meses. Cada vez que suena el teléfono, nos miramos preguntándonos si es el banco llamando para acabar con todo. Se volvió hacia mí y vi en sus ojos esa misma desesperación que había visto en el anciano, solo que disfrazada con traje y corbata. Aquí trabajan 8 familias. Jorge el cocinero tiene a su madre con diabetes. Rosa la cajera está pagando la quimioterapia de su hermana. Miguel el ayudante está juntando para traer a sus padres de Michoacán. Cada peso cuenta, Camila. Cada maldito peso. Pero era solo un plato de comida. No era solo un plato. La primera vez que alzó la voz. Era el principio del fin. Porque si tú puedes regalar comida, entonces Rosa puede perdonar cuentas y Jorge puede dar raciones más grandes. Y antes de que nos demos cuenta, este lugar se hunde y nos lleva a todos con él. Me mordí el labio, sintiendo cómo algo amargo me subía por la garganta. Entonces, ¿qué debía hacer? ¿Dejar que se muriera de hambre en la banqueta? ¡No sé! Se pasó las manos por el pelo. No sé, Camila. Solo sé que no puedo salvar a todo el mundo. Ya bastante tengo con intentar salvar esto. El silencio que siguió era pesado como una lápida. Afuera, en el comedor, se escuchaba el tintineo de los cubiertos y el murmullo de conversaciones ajenas a nuestro pequeño drama. Tienes que irte, dijo finalmente, y las palabras cayeron entre nosotros como piedras al agua. Don Ramiro, por favor, necesito este trabajo. Tengo un hijo. Lo sé, y créeme que me duele más a mí que a ti. Abrió un cajón y sacó un sobre. Aquí hay 5,000 pesos de finiquito y 2,000 de aguinaldo proporcional. Es lo que puedo darte, 7,000 pesos. 2 semanas de sobrevivencia si tenías suerte. ¿Y una carta de recomendación? Mi voz sonó pequeña, rota. Te la mereces. Eres la mejor mesera que he tenido. Pero si pongo eso por escrito, el siguiente patrón pensará que soy un idiota por dejarte ir, y entonces tendrá que preguntarse por qué. Negó con la cabeza. No puedo arriesgarme a que se sepa que aquí se regala comida. Los proveedores, los clientes, todos tienen que creer que este barco está firme. Tomé el sobre con manos que no sentía mías. Lo siento mucho, Camila, de verdad. Si las cosas fueran diferentes. Pero no lo son. No, no lo son. Salí de esa oficina sin mirar atrás. En el comedor, mis compañeros apartaban la vista cuando pasaba, todos excepto Rosa, que me apretó la mano al pasar, con esa solidaridad silenciosa que tienen las mujeres que entienden lo que significa estar al borde del abismo. En el vestidor, metí mis cosas en una bolsa de plástico, un par de zapatos de repuesto, una sudadera, la foto de Mateo que tenía pegada en el locker. 8 años resumidos en una bolsa de supermercado. El metro de regreso fue un borrón de luces y caras. Me bajé en Doctores y caminé las 4 cuadras hasta mi edificio, sintiendo cada paso como si arrastrara cadenas. El edificio de 3 pisos, con fachada descarapelada y ropa tendida en los balcones, nunca me había parecido tan precario como en ese momento. Doña Lupita estaba barriendo la entrada de su fonda cuando me vio llegar. Tenía 65 años y manos curtidas por 40 de ellos, sirviendo comida corrida a albañiles y oficinistas.
Una sola mirada le bastó para entender. «Ay, mija, pasa, anda». Su fonda olía a caldo de pollo y cilantro. Me senté en una de las mesas de plástico mientras ella me servía un té de manzanilla sin preguntar si lo quería. «¿Qué pasó?». Se lo conté todo. El anciano, la comida, don Ramiro, los 950.000 pesos, el sobre con 7.000 que ahora descansaba en mi bolsa como una sentencia de muerte. Doña Lupita escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó mirando su propia taza de té. «Hiciste lo correcto, Camila». «¿Lo correcto? Perdí mi trabajo. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a darle de comer a Mateo?». «No lo sé, mija, pero sí sé que si hubieras dejado a ese viejito con hambre, algo dentro de ti se habría muerto. Y eso no tiene precio». Tomó mi mano entre las suyas, esas manos ásperas que olían a jabón y masa de maíz. Mi madre decía, Dios aprieta pero no ahorca. A veces tenemos que creer en eso. No sé si puedo creer en nada ahora mismo. Pues entonces cree en que hiciste lo que tu abuela te enseñó. Cree en que tu hijo va a estar orgulloso de ti. Lo demás ya vendrá. Subí a mi departamento con las piernas pesadas. Dentro, Mateo estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor, mordiendo la punta del lápiz mientras resolvía problemas de matemáticas. Al verme, su cara se iluminó con esa sonrisa que era lo único bueno y puro en mi vida. «¡Ma! Saqué 10 en el examen de ciencias, mirá». Me mostró el papel con el sello rojo de excelente y un 10 enorme. Lo abracé tan fuerte que protestó. «No puedo respirar, ma». «Perdón, mi amor, es que estoy muy orgullosa de ti». Preparé quesadillas para la cena con lo que quedaba en el refrigerador. Un poco de queso Oaxaca, frijoles refritos, 3 tortillas. Mateo comía contento, contándome sobre su día en la escuela, sobre cómo su amigo Diego había traído una tarántula de mascota y todos habían gritado. «¿Y tú gritaste?», pregunté fingiendo normalidad. «No, abuelito era ingeniero y nunca le tenía miedo a nada. Tú dices que me parezco a él». Mencionaba a mi padre así, con esa admiración de quien construye héroes a partir de historias y fotografías. Había muerto 3 años antes de que Mateo naciera, pero yo me había encargado de mantenerlo vivo como el hombre que debió haber conocido a su nieto, dándole al niño un modelo de lo que podía ser un hombre de verdad. «Tu abuelito estaría muy orgulloso de ti». Cuando terminó de comer, noté cómo me miraba con esos ojos oscuros que veían demasiado para sus 8 años. «Ma, ¿por qué llorabas en el baño?». El nudo en mi garganta se apretó. «¿Me escuchaste?». «La pared es delgada», se encogió de hombros. «¿Pasó algo malo en el trabajo?». Podría haberle mentido, decirle que todo estaba bien, que solo había sido un día difícil. Pero si algo me había enseñado mi abuela, era que los niños merecen verdades, aunque sean duras. «Perdí mi trabajo, mi cielo». Sus ojos se agrandaron. «¿Por qué?». «Porque hice algo que mi jefe no quería que hiciera». «¿Algo malo?». «No, algo bueno. Pero a veces hacer algo bueno cuesta caro». Se quedó pensativo, mordiendo su labio inferior exactamente como hacía yo cuando estaba preocupada. «¿Fue por ese abuelito?». El corazón me dio un vuelco. «¿Tú lo viste?». «Pasé después de la escuela para saludarte por la ventana. Vi cuando le diste la comida». Una sonrisa pequeña le cruzó la cara. «Fue bonito, ma, como cuando la bisabuela nos contaba del altar y de cómo hay que cuidar a los que necesitan». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por mis mejillas. «¿Estás orgulloso de mí?». Se levantó de su silla y me abrazó, con esa fuerza sorprendente que tienen los niños cuando quieren reconfortar a sus padres. «La maestra Lupita dice que las personas bondadosas son las más fuertes del mundo, como los héroes de lucha libre, pero de verdad».
Lo abracé y pensé en don Ramiro, en sus 950.000 pesos, en sus 3 hijos, en ese restaurante de 3 generaciones a punto de hundirse. Pensé en el anciano con su medalla de la Virgen. Pensé en los 7.000 pesos que eran todo lo que se interponía entre nosotros y el desastre. Y pensé que tal vez, solo tal vez, doña Lupita tenía razón. Tal vez había cosas que valían más que la seguridad. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en la mesa con el sobre de don Ramiro y una libreta. Hice cuentas. 7.000 más los 3.000 que tenía ahorrados. 10.000 pesos. La renta era en 10 días. Si encontraba trabajo en una semana, si las propinas eran buenas, si nada se rompía, si nadie se enfermaba, demasiados, sí. Estaba a punto de cerrar la libreta cuando sonó el timbre. Miré el reloj, las 10 de la noche. ¿Quién podía ser a esa hora? Me asomé por la mirilla y vi a un hombre que no conocía. Bien vestido, traje oscuro, pelo peinado hacia atrás. No parecía peligroso, pero tampoco parecía alguien que viviera en este barrio. ¿Sí? Pregunté sin abrir. ¿Señora Camila Reyes? Su voz era suave pero firme. Mi nombre es Antonio Sandoval. Necesito hablar con usted sobre mi padre. Abrí la puerta apenas lo suficiente para que la cadena de seguridad se tensara. El hombre del otro lado no hizo ningún intento de acercarse, manteniendo una distancia respetuosa que agradecí. Perdone la hora, señora Reyes. Sé que es tarde y que usted no me conoce. Sacó una tarjeta de presentación y la deslizó por la rendija. Pero esto no puede esperar hasta mañana. Tomé la tarjeta. Antonio Sandoval Velázquez, director general Grupo Hotelero Sandoval. Una dirección en Paseo de la Reforma y un número de teléfono con muchos dígitos. ¿Su padre? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. No conozco a nadie con ese apellido. Pero sí conoció a mi padre hoy, en el restaurante La Mesa del Ángel. Hizo una pausa. Es el anciano al que le dio de comer. Algo en mi pecho se contrajo. Miré la tarjeta otra vez, luego al hombre. Tenía unos 40 y tantos años, rasgos afilados que hablaban de gimnasios caros y cuidado personal. El traje que llevaba probablemente costaba más que 6 meses de mi renta. No entiendo. Si su padre puede pagar trajes como el suyo, ¿por qué estaba pidiendo comida en la calle? Porque mi padre hace experimentos. Su tono era plano, casi resignado. Prueba a la gente. Cerré los ojos, sintiendo cómo la rabia burbujeaba en mi estómago. ¿Me está diciendo que ese hombre no tenía hambre? ¿Que todo fue mentira? No, mi padre tenía hambre. Llevaba 2 días sin comer. Eso era real. Antonio cambió el peso de un pie al otro. Lo que no le dijo es que podía llamarme en cualquier momento. Eligió no hacerlo. ¿Y por qué haría algo así? Porque hace 40 años mi padre estuvo en su lugar. Hambriento, desesperado, invisible para todos. Una mesera lo salvó. Desde entonces, busca personas como usted. Las palabras flotaron entre nosotros mientras yo trataba de procesarlas. Detrás de mí escuché un ruido suave. Me volví y vi a Mateo asomándose por la puerta de su cuarto, con los ojos hinchados de sueño. —¿Ma? ¿Quién es? —Nadie, mi amor. Vuelve a la cama. —Pero escuché voces. —Ya voy contigo, te lo prometo. Dame 1 minuto. Esperé hasta que desapareció de nuevo en su cuarto. Luego volví mi atención a Antonio. —Mire, señor Sandoval, ha sido un día muy largo. Si su padre quiere agradecerme, puede enviar una tarjeta. Pero son las 10 de la noche y tengo un niño que cuidar. Lo sé, y entiendo que esto debe parecerle extraño.
Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Pero vine a hacerle una oferta. Trabajo en el Gran Hotel Ciudad de México. 8.500 pesos a la semana. Y esto, levantó el sobre, 30.000 pesos para que pueda pagar sus cuentas mientras se instala. El mundo se detuvo. 8.500 a la semana eran 34.000 al mes. Más del doble de lo que ganaba con don Ramiro. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. Porque mi padre cree que personas como usted son raras, y cuando las encuentra, no las deja ir. Hizo una pausa. Esto no es caridad, señora Reyes, es una transacción. Usted tiene algo que mi empresa necesita, integridad. Y nosotros tenemos algo que usted necesita, estabilidad. No lo conozco, no sé si su hotel es real, no sé si usted es quien dice ser. Tiene razón en desconfiar, asintió, como si aprobara mi escepticismo. Google el hotel. Llame mañana y pregunte por mí. Pida referencias. Haga lo que tenga que hacer, pero piénselo. Extendió el sobre hacia la rendija de la puerta. No lo tomé. ¿Y el dinero también es una transacción? Es un adelanto, contra su primer mes de salario. Entonces es un préstamo, si así prefiere verlo. Algo en su frialdad me molestaba. Hablaba de bondad y gratitud como si fueran líneas en una hoja de balance, como si lo que había hecho por su padre fuera una inversión que ahora rendía dividendos. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, mi número está en la tarjeta. Llámeme cuando decida. Volvió a guardar el sobre. Pero, señora Reyes, si me permite un consejo, no piense demasiado. A veces las mejores oportunidades llegan disfrazadas de imposibilidad. Se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Lo vi desaparecer, sus zapatos resonando contra el concreto agrietado, tan fuera de lugar en este edificio como un pavo real en un gallinero. Cerré la puerta y me recargué contra ella, con la tarjeta de presentación apretada en mi mano. 34.000 pesos al mes. Mateo podría tener libros nuevos, no de segunda mano. Podríamos comprar pollo más de una vez por semana. Tal vez hasta ahorrar para una emergencia. ¿Ma? Mateo estaba de pie en el pasillo, descalzo, con su pijama de Spider-Man. ¿No te dije que volvieras a la cama? No puedo dormir. ¿Ese señor era de la policía? No, mi cielo, era... ¿Qué era? ¿Un benefactor? ¿Un extraño con una oferta demasiado buena para ser verdad? Era alguien del trabajo. ¿Del nuevo trabajo? La esperanza en sus ojos era un puñal. Tal vez, no lo sé todavía. ¿Es un trabajo bueno? Podría ser, pero también podría ser una trampa. Mateo frunció el ceño, procesando esto con esa seriedad que a veces me hacía olvidar que solo tenía 8 años. Abuelito decía que uno sabe cuando algo es bueno porque el estómago te lo dice. ¿Qué dice tu estómago? Me agaché para quedar a su altura. Mi estómago dice que está asustado, pero también dice que tiene hambre. Entonces tal vez deberías alimentarlo. Lo abracé, maravillada una vez más de cómo los niños pueden reducir lo complejo a lo simple. Vamos a dormir, filósofo. Mañana pensaré con más claridad. Pero esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos del edificio, la pareja del segundo piso discutiendo, el bebé del primero llorando, los perros callejeros ladrando afuera, los sonidos de la supervivencia. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas raídas, tomé mi teléfono y busqué Gran Hotel Ciudad de México. Las imágenes que aparecieron me quitaron el aliento. Un edificio Art Nouveau del siglo XIX, vitral Tiffany, una escalera de hierro forjado que subía 5 pisos como una obra de arte.
reseñas de 5 estrellas, fotos de huéspedes en el restaurante, en el bar, en habitaciones que parecían sacadas de una revista. Busqué Antonio Sandoval Velázquez. Artículos de periódicos económicos, entrevistas en revistas de negocios. Director general del Grupo Hotelero Sandoval desde hace 8 años. Graduado del Tecnológico de Monterrey, MBA de una universidad en Estados Unidos cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. Era real. Todo era real. A las 7 bajé a la fonda de doña Lupita. Estaba preparando el desayuno para los albañiles que llegaban antes de ir a la obra. Huevos con chorizo, frijoles, tortillas recién hechas. El olor me recordó que no había cenado. «Mija, te ves terrible. ¿Dormiste algo?» Me dejé caer en una de las sillas y le conté todo. La visita de Antonio, la oferta, el dinero, el hotel 5 estrellas que quería contratarme a mí, una mesera sin educación formal que acababa de perder su trabajo por regalar un plato de pozole. Doña Lupita escuchó mientras cocinaba, volteando las tortillas con las manos, sin miedo al calor del comal. «Suena demasiado bueno para ser verdad», dijo finalmente. «Eso mismo pienso yo». «Pero lo buscaste en internet. Es real». «El hotel es real. El hombre es real. Pero la oferta…», negué con la cabeza. «¿Por qué querría alguien así contratarme a mí?» «Porque hiciste algo que la mayoría no haría». Sirvió un plato de huevos y lo puso frente a mí. «Come. No puedes pensar con el estómago vacío». «No tengo hambre». «Mentirosa. Tienes tanta hambre que no puedes ni sentirla. Eso es peor». Comí porque tenía razón. Los huevos estaban perfectos, el chorizo picante como debía ser. Mientras masticaba, doña Lupita se sentó frente a mí con su propia taza de café. «Mi comadre Teresa trabaja limpiando oficinas en Reforma. Conoce a alguien que conoce a alguien que trabajó en ese hotel». Tomó un sorbo. «Dicen que los Sandoval son raros, pero decentes. Pagan bien, pagan a tiempo. No son de esos que prometen y luego te dan migajas». «¿Y si ese trata de blancas? ¿O una estafa?» «¿Con contrato y todo? Lo dudo. Además, tú no eres ninguna tonta, Camila. Si algo no cuadra, te sales». «Pero el dinero, 30,000 pesos. ¿Qué clase de persona regala eso?» «Alguien que tiene tanto que 30,000 no le duelen». Se encogió de hombros. «Para los ricos eso es como dejar propina en un restaurante». La idea me revolvió el estómago. Para mí 30,000 pesos eran 3 meses de sobrevivir. Para Antonio Sandoval probablemente era lo que gastaba en trajes en una tarde. «Me siento como si estuviera vendiendo algo», dije en voz baja. «¿Vendiendo qué? ¿Tu trabajo?» «Mija, eso es lo que todos hacemos. Yo vendo mi comida, tú vendes tu servicio. Él te ofrece dinero por hacer un trabajo. No te está pidiendo nada raro». «Me está pidiendo que confíe en él». «No, te está pidiendo que confíes en ti misma». Doña Lupita cubrió mi mano con la suya. «La pregunta no es si él merece tu confianza. La pregunta es si tú mereces esta oportunidad. Y la respuesta es sí». Regresé al departamento con el cerebro zumbando. Mateo ya se había levantado y estaba viendo caricaturas, pero cuando entré, apagó la televisión. «¿Ya decidiste?» «¿Decidir qué?» «Lo del trabajo. Te vi la cara cuando bajaste. Esa es tu cara de pensar mucho». Me senté junto a él en el sofá desvencijado. «¿Tú qué harías?» «Yo llamaría», dijo sin dudar, «porque si no llamas, siempre vas a preguntarte qué habría pasado. Y abuelito decía que lo único peor que fallar es no intentarlo». A las 9 en punto, con las manos sudando y el corazón latiendo como tambor de guerra, marqué el número de la tarjeta. «Antonio Sandoval», contestó al segundo timbre. «Señor Sandoval, soy Camila Reyes». «Señora Reyes, buenos días». «Acepto el trabajo». Las palabras salieron en tropel antes de que pudiera arrepentirme.
Pero el dinero lo quiero como préstamo, no como regalo. Lo voy a devolver. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando habló, había algo diferente en su voz. No más cálido, exactamente, pero tal vez menos frío. Como guste, señora Reyes. ¿Puede venir al hotel mañana a las 10? Necesitamos firmar papeles y conocer al equipo. Ahí estaré. Una cosa más. Otra pausa. Mi padre quiere conocerla formalmente. ¿Le parece bien si está presente? La imagen del anciano con su medalla de la Virgen volvió a mi mente. La forma en que sus manos temblaban al tomar la comida, la gratitud en sus ojos. Sí, me gustaría conocerlo también. Cuando colgué, Mateo me estaba mirando con una sonrisa enorme. ¡Lo hiciste! Lo hice. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? Algo valiente, como abuelito. Esa tarde saqué mi único vestido decente del closet y lo planché con cuidado. Era negro, simple. Lo había comprado en un tianguis hace 3 años para un funeral. Ahora iba a usarlo para una entrevista en un hotel 5 estrellas. Me probé los zapatos. La suela del izquierdo estaba gastada, pero todavía servían. Me peiné frente al espejo roto del baño, tratando de hacer que mi cabello luciera profesional en lugar de simplemente recogido. Mateo me observaba desde la puerta. «Te ves bonita, ma». Me veo asustada. Eso también, pero bonita, asustada. Esa noche cenamos arroz con huevo, y por primera vez en 2 días sentí algo parecido a la esperanza. No era mucho. Era frágil como una llama de vela en un cuarto con corrientes de aire. Pero estaba ahí. Antes de dormir, me paré frente al altar de mi padre. Su foto me miraba con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Toqué el marco con los dedos. Papá, no sé si esto es una bendición o un error, pero voy a intentarlo. Por Mateo, por mí, por todo lo que tú trabajaste para darnos. La vela parpadeó, y tal vez era el viento, o tal vez era algo más. No lo sabía, pero cuando me metí a la cama esa noche, dormí. Y por primera vez en mucho tiempo, no soñé con números y cuentas por pagar. Soñé con vitrales de colores y escaleras que subían hacia el cielo. El Gran Hotel Ciudad de México se alzaba en el corazón del Zócalo, como una joya del pasado que se negaba a oxidarse. Llegué a las 9:30, 30 minutos antes de lo acordado, porque mi abuela decía que llegar tarde es robarle tiempo a los demás, y llegar justo a tiempo es llegar tarde con suerte. Me quedé parada en la banqueta de enfrente, mirando la fachada. Desde aquí podía ver el vitral del techo a través de las ventanas, un estallido de colores que atrapaba la luz de la mañana y la transformaba en arcoíris. Turistas entraban y salían con maletas de marcas que solo había visto en revistas. Un portero con uniforme bordeado en oro desabría la puerta con una inclinación precisa, como si fuera un bailarín repitiendo una coreografía de siglos. Respiré hondo 3 veces, como me había enseñado mi padre cuando tenía miedo de algo. ¿Lista, abuelito?, susurré al aire, tocando la medalla de la Virgen que colgaba bajo mi blusa. La había sacado esta mañana de la pequeña caja donde guardaba los recuerdos de mi abuela. Crucé la calle. El portero me vio llegar y su sonrisa profesional vaciló apenas un segundo mientras sus ojos evaluaban mi vestido del tianguis y mis zapatos con la suela gastada. Pero se recuperó rápido. «Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla?» «Tengo una cita con el señor Antonio Sandoval, a las 10. ¿Su nombre?» «Camila Reyes». Habló por un radio discreto prendido en su solapa. Esperó la respuesta
y entonces su expresión cambió completamente. La cortesía profesional se convirtió en algo más cálido, más genuino. Por supuesto, señora Reyes, el señor Sandoval la está esperando. Por favor, pase. Me abrió la puerta con una reverencia que me hizo sentir incómoda y halagada al mismo tiempo. El vestíbulo me golpeó como una ola. El techo de vitral Tiffany se extendía 5 pisos arriba, derramando luz de colores sobre el piso de mármol. Una escalera de hierro forjado subía en espiral, cada barandal una obra de arte. Columnas doradas sostenían arcos que parecían sacados de un palacio europeo. El aire olía a flores frescas y a ese perfume indefinible que tienen los lugares caros, una mezcla de dinero, historia y exclusividad. Señora Reyes. Me giré y allí estaba Antonio, con un traje gris que probablemente costaba mi salario de 3 meses. Pero no venía solo. A su lado caminaba el anciano del restaurante, ahora limpio, afeitado, vestido con un saco de tweed y pantalones de vestir. Se veía como lo que probablemente era, un hombre de dinero disfrazándose de pobre. El enojo burbujeó en mi estómago. «Buenos días», logré decir. «Buenos días, Camila». El anciano sonrió, y había tanto afecto genuino en esa sonrisa que el enojo vaciló. «Gracias por venir. Sé que esto debe ser confuso». Confuso es una palabra, crucé los brazos. Engañoso es otra. Antonio frunció el ceño, pero el anciano levantó una mano para detenerlo. Tiene razón. Le mentí por omisión, pero el hambre era real, Camila. El desprecio de la gente era real. Lo único que no le dije fue que tenía un hijo rico que podía rescatarme. Se acercó un paso. Hace 40 años yo no tenía a nadie. Esa diferencia lo cambia todo y no cambia nada. ¿Por qué? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿Por qué hacer esto? Porque necesitaba saber si todavía existían personas como usted. Miró alrededor del vestíbulo, a los turistas con sus cámaras, al personal con sus uniformes impecables. Vivimos en un mundo donde la bondad se ha vuelto condicional. La gente ayuda cuando es conveniente, cuando no cuesta mucho, cuando hay testigos. Usted ayudó cuando le costaba todo. Me costó mi trabajo, lo sé, y lamento eso más de lo que puedo expresar. Su voz se quebró ligeramente. Por eso estamos aquí, para arreglarlo. Antonio carraspeó. ¿Podemos subir a mi oficina? Es más privado. Subimos en un elevador forrado de madera y espejos biselados. El anciano, don Julián, me contó su historia mientras ascendíamos. El terremoto del 85, su pequeño taller de bolero cerca del Zócalo que se derrumbó con todo adentro, sus socios que huyeron con lo poco que quedaba, su esposa que lo abandonó porque no soportaba la pobreza, llevándose a Antonio cuando tenía apenas 5 años. 2 años en las calles, dijo, y sus ojos se perdieron en un pasado que todavía dolía. Dormía en la Alameda, cerca de Bellas Artes. Me ganaba 5 pesos limpiando zapatos. Algunos días ni eso. ¿Y la mesera que lo ayudó? Se llamaba Esperanza. Trabajaba en una fonda en la colonia Guerrero. Una sonrisa triste. Durante una semana, cada día me daba una torta de jamón y café. Nunca me preguntó mi historia. Nunca me hizo sentir que era caridad. Solo decía, ánimo, don, mañana será mejor. La Virgencita no abandona a sus hijos. El elevador se detuvo en el 5º piso. La oficina de Antonio tenía ventanas que daban al Zócalo y a la catedral. En las paredes, diplomas y fotografías con políticos y empresarios. Un mundo completamente distinto al departamento donde vivía con Mateo. ¿Y qué pasó con Esperanza? Pregunté, mientras Antonio nos servía café en tazas de porcelana tan delgadas que casi podía ver a través de ellas. La busqué durante 40 años.
Don Julián tomó su taza con manos que ya no temblaban. Encontré la fonda hace 5 años. Ya no existía. El edificio fue demolido en los 90. Pregunté por el barrio, pero nadie la recordaba. Como si se la hubiera tragado la ciudad. Papá se obsesionó con encontrar personas como ella, dijo Antonio, y había algo de resentimiento en su voz. Cada año, varias veces al año, se disfraza y sale a probar a la gente. No es una obsesión, es una deuda. Don Julián lo miró con severidad. Esa mujer me salvó la vida, Antonio. Me dio lo único que nadie más me dio. Dignidad, no lástima, no limosna. Dignidad. El silencio que siguió era pesado. Antonio miraba su café como si quisiera ahogarse en él. Señora Reyes, dijo finalmente, entiendo que todo esto es irregular, pero la oferta es genuina. 8.500 pesos a la semana, prestaciones de ley, capacitación completa. Necesitamos gente en el área de eventos y banquetes. No tengo experiencia en eventos, pero tiene algo que no se puede enseñar. Integridad bajo presión. Sacó un folder de su escritorio. Este es el contrato. Léalo con cuidado. Si quiere llevarlo con un abogado, hágalo. No hay prisa. Abrí el folder. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Prima vacacional, aguinaldo, seguro social, fondo de vivienda. Cosas que nunca había tenido trabajando con don Ramiro, donde todo era efectivo y sin papeles. ¿Y los 30.000 pesos? Un préstamo sin intereses, a pagar en cuotas que usted decida, o puede considerarlo un bono de contratación, como prefiera. ¿Por qué es tan frío? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Antonio levantó la vista sorprendido. ¿Perdón? Su padre habla de bondad y gratitud como si fueran sagradas. Usted habla de ellas como líneas en un balance. ¿Por qué? Algo cruzó su rostro. Dolor, tal vez, o vergüenza. Porque aprendí que las emociones son malas para los negocios. Dejó su taza con un golpe seco. Mi padre construyó un imperio desde la nada, pero lo hizo con el corazón. Yo lo convertí en algo eficiente, rentable. Él me dio el edificio, yo le di los números que lo mantienen en pie. Antonio. No, papá, ella tiene razón. Me miró directamente. Soy frío porque crecí avergonzado. Mi madre me crió diciéndome que mi padre era un fracasado, que había elegido la pobreza, que era débil. Cuando volvió a mi vida, rico y exitoso, no supe cómo procesar eso. Así que procesé todo como una hoja de cálculo. Es más fácil. La honestidad brutal en sus palabras me desarmó. Lo siento, dije. No era mi lugar. No, necesitaba escucharlo. Empujó el contrato hacia mí. Tome su tiempo, piénselo. Pero, señora Reyes, si acepta, sepa que estará trabajando con personas imperfectas que intentan hacer algo bueno, a nuestra manera torpe y complicada. Miré el contrato, luego a don Julián con su sonrisa cálida, luego a Antonio con sus defensas bajadas por primera vez. Hay algo más, dije, algo que necesito hacer antes de poder aceptar esto. ¿Qué cosa?, preguntó don Julián. Necesito ayudar a don Ramiro. Antonio se puso rígido. El hombre que la despidió. El hombre que está perdiendo el restaurante de 3 generaciones de su familia porque el banco lo está presionando. Debe 950.000 pesos. Los miré a ambos. Ustedes hablan de pagar deudas. Él tiene una deuda con su abuelo y su padre. Si puedo hacer algo para ayudarlo, necesito intentarlo. ¿Por qué? La pregunta de Antonio era genuina, sin juicio. ¿Por qué ayudar a alguien que la traicionó? Porque no me traicionó. Me despidió para salvar a 8 familias. Hizo lo que tenía que hacer. Toqué el contrato. Y porque si acepto esto sin siquiera intentar ayudarlo,
entonces mi bondad es selectiva, y eso no es bondad, es solo conveniencia. Don Julián me miraba con ojos brillantes. Es exactamente lo que Esperanza habría dicho. No, dijo Antonio con firmeza, no voy a rescatar a un hombre que echó a mi padre a la calle. Tu padre eligió estar en esa calle. Don Ramiro no eligió estar al borde de la bancarrota. Me levanté, sorprendida por mi propia audacia. Mire, señor Sandoval, agradezco su oferta, de verdad, pero no puedo tomarla si significa ignorar a alguien que está sufriendo de verdad, no como una prueba, sino como una crisis real. Siéntese, Camila. La voz de don Julián era suave pero autoritaria. Antonio, escúchame. Ella tiene razón. Papá, tiene razón. Se levantó, apoyándose en el escritorio. He pasado 40 años buscando gente como Esperanza. Y cuando encuentro una, ¿qué hace mi hijo? Pone condiciones a su bondad. ¿No ves la ironía? Es diferente. Él la lastimó. No, él sobrevivió. Hay una diferencia. Don Julián caminó hacia mí. ¿Cuánto necesita Ramiro? 300.000 para que el banco le dé más tiempo. ¿Y qué propones? No lo sé, admití. Solo sé que si ustedes me ayudaron a mí por un plato de pozole, tal vez podamos ayudar a alguien que está tratando de mantener vivo un legado familiar. Antonio se paseaba por la oficina, las manos en los bolsillos. Finalmente se detuvo frente a las ventanas mirando el zócalo. Si hago esto, dijo sin voltear, no es un regalo, es un préstamo, con intereses razonables y un plan de pagos real. Antonio, no, papá. Si vamos a ayudar, lo hacemos bien. Le damos las herramientas para salvarse él mismo. No lo rescatamos y lo dejamos dependiente. Se volvió hacia mí. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Sentí una ola de gratitud tan fuerte que casi me tumbó. Sí, completamente. Entonces tenemos un trato. Usted empieza aquí mañana. Yo hablaré con Ramiro mañana por la tarde. Y todos aprendemos a vivir con nuestras decisiones complicadas. El resto de la mañana fue un torbellino. Antonio me presentó a Verónica Campos, la gerente de eventos. Era una mujer de 30 y tantos, con traje sastre negro y cabello recogido tan apretado que parecía dolerle. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no necesitaba traducción. Otra recomendada. Así que tú eres la que le dio comida al jefe, dijo cuando Antonio se fue. Interesante estrategia de carrera. No fue una estrategia. No, eso es lo que lo hace peor. Se cruzó de brazos. Mira, Camila, no sé qué vio don Julián en ti, pero aquí trabajamos de verdad. No es un comedor comunitario donde repartes sonrisas y todos te aplauden. ¿Entiendes? Entiendo. Bien, porque si pensaste que tu antiguo trabajo era duro, te llevarás una sorpresa. Caminó hacia un tablero lleno de horarios y listas. En 2 semanas hay un evento corporativo. 200 invitados, cena de gala, 5 tiempos. Vas a asistirme. ¿En 2 semanas? Pero yo no sé. Aprenderás o fracasarás. De cualquier modo, averiguaremos si don Julián acertó o se equivocó contigo. El día pasó en una niebla de información. Nombres de clientes, protocolos de servicio, la diferencia entre montaje imperial y montaje francés, cómo doblar una servilleta en forma de cisne, qué vinos se sirven con qué platillos. Mi cabeza era un torbellino. A las 6 de la tarde, Verónica me despidió con un gesto de la mano. Vete, mañana empezamos a las 8. No llegues tarde. Salí del hotel con las piernas temblando. El sobre con los 30.000 pesos pesaba en mi bolsa como una piedra y una pluma al mismo tiempo. En el metro de regreso, saqué mi teléfono y llamé a don Ramiro. Bueno, su voz sonaba exhausta. Don Ramiro, soy Camila. Un largo silencio. Camila, no esperaba. ¿Estás bien? Sí, conseguí otro trabajo, pero necesito hablar con usted. Es importante. ¿Puede vernos mañana? ¿Vernos?
¿Quién es nos? Alguien que tal vez pueda ayudarlo con el banco. Otra pausa, más larga. Camila, no necesito caridad. No es caridad, es negocio, pero necesito que confíe en mí. ¿Después de que te despedí? Sí, después de eso. Escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Café Tacuba, mañana a las 3. Ahí estaré. Cuando llegué a casa, Mateo estaba haciendo la tarea con doña Lupita, quien se había ofrecido a cuidarlo. Al verme, corrió a abrazarme. ¿Cómo te fue? Bien, creo. Estoy aterrada. Doña Lupita rió. Esa es una buena señal. Significa que te importa. Esa noche, mientras Mateo dormía, me senté con el contrato. Lo leí línea por línea, las palabras volviéndose reales mientras las absorbía. Salud, vivienda, vacaciones, un futuro. Pero también pensé en don Ramiro, en esas fotografías en su oficina. 3 generaciones de trabajo a punto de desaparecer porque los números no cuadraban. Y pensé en Antonio, con su traje caro y su corazón blindado. En don Julián, con su hambre real y su prueba falsa. En Verónica, con su dureza que probablemente escondía sus propias cicatrices. Todos quebrados de formas diferentes. Todos intentando hacer lo correcto de formas complicadas. Firmé el contrato con mano temblorosa. Luego saqué mi libreta y escribí. Formas de ayudar a don Ramiro sin convertirlo en caridad. La lista se quedó en blanco durante mucho tiempo, pero no la cerré, porque algo en lo que había dicho Antonio resonaba en mí. Le damos las herramientas para salvarse él mismo. Tal vez eso era lo que todos necesitábamos. No rescates, herramientas, esperanza. El Café Tacuba olía a chocolate caliente y a historias viejas. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse quedado atrapado en algún punto entre la revolución y el presente, con sus azulejos de Talavera en las paredes y meseros que llevaban ahí tanto tiempo que ya eran parte del mobiliario. Llegué 15 minutos antes, con Antonio a mi lado. Había insistido en venir, aunque no estaba seguro de que fuera buena idea. Si Ramiro se siente emboscado, se va a cerrar, me había advertido esa mañana. Los hombres orgullosos son impredecibles cuando les ofreces ayuda. Entonces necesitamos que no se sienta como ayuda, respondí. Don Ramiro entró exactamente a las 3. Se veía 10 años más viejo que hace una semana. La camisa que alguna vez fue blanca, ahora tenía un tono grisáceo, como si la hubiera lavado demasiadas veces con agua fría. Los zapatos estaban lustrados, pero gastados hasta el punto donde ningún betún podía esconder las grietas. Cuando me vio, algo parecido al alivio cruzó su rostro. Luego vio a Antonio y se congeló. «Camila, ¿qué es esto?» «Siéntese, por favor», señalé la silla vacía. «Es exactamente lo que le dije. Alguien que puede ayudar». «No conozco a este señor». «Antonio Sandoval». Antonio extendió la mano. «Director del grupo hotelero Sandoval». Don Ramiro no tomó la mano. Se quedó de pie, con los puños apretados a los costados. «Sandoval, el apellido me suena», entrecerró los ojos. «¿Su padre es el anciano que entró a mi restaurante?» «Sí». La mandíbula de don Ramiro se tensó. «Entonces esto es una venganza. ¿Viniste a disfrutar mi ruina?» «No». La voz de Antonio era calmada, sin emoción. «Vine porque Camila me convenció de que usted merece una oportunidad de salvar su negocio». «¿Me convenció?» Don Ramiro me miró. «¿Por qué harías eso? Te despedí». «Lo sé». Me incliné hacia adelante. «Pero también sé que lo hizo porque estaba desesperado. Y ahora estoy tratando de ayudar porque creo que 3 generaciones de trabajo no deberían perderse por una mala racha».
Don Ramiro finalmente se sentó, pero se mantuvo rígido, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. No quiero caridad. Bien, porque no es lo que estoy ofreciendo. Antonio sacó una carpeta de su portafolio. Es un préstamo comercial. 300,000 pesos a una tasa de interés del 8% anual, con pagos mensuales durante 5 años. También requiere que usted acepte asesoría financiera de nuestro equipo durante el primer año. ¿Asesoría financiera? Don Ramiro casi escupió las palabras. ¿Me está diciendo que no sé manejar mi propio negocio? Le estoy diciendo que si supiera, no estaría aquí. Antonio no parpadeó. Y antes de que se ofenda, yo tampoco sabía. Mi padre construyó un imperio, pero casi lo pierde 3 veces porque no entendía de flujo de efectivo ni de reservas de emergencia. Tuve que contratar a alguien que me enseñara. No hay vergüenza en pedir ayuda. Don Ramiro abrió la carpeta con manos temblorosas. Leyó en silencio durante lo que parecieron horas. El mesero vino, tomó nuestra orden de café champurrado y se fue. Afuera, la Ciudad de México seguía su curso, ajena a este pequeño momento que podía cambiar el destino de 8 familias. ¿Por qué?, preguntó finalmente don Ramiro, sin levantar la vista de los papeles. ¿Por qué hacer esto por mí? Porque mi padre me enseñó algo que no quise aprender durante mucho tiempo. Antonio tomó su café. Me enseñó que la riqueza no es lo que acumulas, sino lo que compartes, de manera que otros puedan acumular también. Esto no es caridad, es inversión en algo que vale la pena salvar. Su padre, el que entró a mi restaurante. Don Ramiro levantó la vista. Yo fui cruel con él. Fue honesto. Dijo lo que muchos pensaban, pero no decían. Antonio se encogió de hombros. Mi padre no lo culpa. Entiende la presión de mantener un negocio a flote. Don Ramiro cerró los ojos, y cuando habló, su voz se quebró. Mi abuelo abrió ese lugar con sus propias manos. Mezcló el cemento, instaló las mesas, pintó cada pared. Mi padre lo mantuvo abierto cuando la ciudad se cayó a pedazos en el 85. Y yo voy a ser el que lo pierda. ¡No! Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Va a ser el que encontró una manera de salvarlo. Esa también es una historia que vale la pena contar. Algo cambió en el rostro de don Ramiro. Las líneas duras se suavizaron apenas un poco. Si acepto esto, quiero algo claro. Voy a pagar cada peso, con intereses. No importa cuánto tarde. Eso es exactamente lo que esperamos. Antonio empujó una pluma hacia él. Pero también esperamos que aprenda a evitar volver a estar en esta posición. Por eso la asesoría no es opcional. Don Ramiro tomó la pluma. La miró como si fuera algo peligroso. Y luego firmó con una caligrafía temblorosa, pero decidida. Cuando terminó, me miró directamente. Camila, no merezco tu bondad. No se trata de merecer. Se trata de elegir hacer lo correcto cuando puedes. Sonreí. Usted me enseñó eso, aunque no se dé cuenta. Me enseñó que a veces hacer lo correcto duele, pero se hace de todos modos. Después de que don Ramiro se fue, Antonio y yo nos quedamos sentados en el silencio del café. Pidió más champurrado y se quedó mirando la espuma con expresión pensativa. Mi padre estaría orgulloso, dijo finalmente. ¿De usted o de mí? De ambos, pero más de mí. Sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le había visto. Pasé tanto tiempo tratando de ser diferente a él, que olvidé que lo diferente no siempre es mejor. No es tan frío como cree que es. No, pero es más fácil serlo. Tomó un sorbo. Cuando tienes dinero, la gente siempre quiere algo. Entonces construyes muros. Y después de un tiempo,
olvidas que los muros también te mantienen adentro. ¿Por qué me está contando esto? Porque usted derribó uno de mis muros sin siquiera intentarlo. Me miró con algo parecido a la curiosidad. Usted no quiere mi dinero, ni siquiera quiere mi aprobación, solo quiere hacer lo correcto. Eso es refrescante. No supe qué responder a eso, así que tomé mi champurrado y dejé que el chocolate caliente llenara el silencio. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi entrenamiento con Verónica era intenso hasta el punto de ser brutal. Llegaba a casa cada noche con los pies hinchados y la cabeza llena de información que amenazaba con desbordarse. Montaje imperial tiene los platos en el centro, recitaba mientras preparaba la cena. Montaje francés tiene espacio entre cada lugar. Montaje americano es el más común, pero el menos elegante. Suenas como robot, ma, dijo Mateo una noche mientras comíamos. Me siento como robot. Un robot que no sabe qué está haciendo. Pero algo estaba cambiando. Cada día que pasaba, los movimientos se volvían más naturales. Las palabras técnicas dejaban de sonar como un idioma extranjero. Empecé a anticipar problemas antes de que ocurrieran. Está mejorando, admitió Verónica a regañadientes una tarde. Todavía comete errores de principiante, pero al menos ahora escucha cuando le corrijo. ¿Eso es un cumplido? No lo empuje, Reyes. Pero había algo más en su tono, algo menos cortante. Una semana antes del gran evento, Verónica me pidió que me quedara después del turno. Mi corazón se hundió. Seguramente iba a decirme que no estaba lista, que había sido un error contratarme. En cambio, me llevó al bar del hotel, ahora vacío después de que cerrara a los huéspedes. Sirvió 2 copas de vino tinto, sin preguntar si quería. Hace 15 años, dijo sin preámbulo. Yo era usted. ¿Perdón? Madre soltera, sin educación formal, trabajando en cualquier cosa que pudiera conseguir. Tomó un sorbo largo. Un hombre vio algo en mí, me dio una oportunidad en su hotel, y yo la desperdicié. ¿Cómo? Siendo orgullosa, rechazando ayuda porque pensaba que la hacía débil. Me miró directamente. Me tomó años darme cuenta de que aceptar ayuda no es debilidad, es inteligencia. Pero para entonces ya había perdido cosas que no puedo recuperar. ¿Cómo qué? Mi relación con mi hija. Su voz se quebró apenas. Trabajé tanto, estuve ausente tanto, que cuando finalmente tuve éxito, ella ya no me conocía. Ahora tiene 18, está en la universidad y apenas me habla. Lo siento. No lo sienta, aprenda. Empujó la copa hacia mí. Usted tiene algo que yo perdí, perspectiva. Sabe por qué está haciendo esto, por su hijo. No olvide eso cuando las cosas se pongan difíciles, porque se van a poner difíciles. ¿Por qué me cuenta esto? Porque cuando la vi llegar con su vestido del tianguis y esos ojos asustados, me vi a mí misma. Y tuve 2 opciones: ser la persona que me hubiera ayudado a mí, o ser la persona que me hizo sentir que no merecía estar ahí. Levantó su copa. Decidí ser mejor de lo que fueron conmigo. Brindamos en silencio y algo se asentó entre nosotras. No exactamente amistad, pero tal vez el comienzo de algo parecido. La noche antes del evento no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada detalle en mi mente. Los nombres de los invitados VIP, el orden del servicio, qué hacer si alguien tenía alergias alimentarias, cómo manejar a un huésped difícil sin perder la compostura. A las 2 de la mañana me rendí y fui a la cocina. Preparé café de olla en la vasija de mi abuela, dejando que el aroma a canela me calmara. Estaba sentada a la oscuridad cuando Mateo apareció en la puerta. ¿No puedes dormir? No puedo apagar mi cerebro. Se sentó a mi lado, todavía con los ojos hinchados de sueño.
Abuelito decía que cuando estaba nervioso por un proyecto, imaginaba el peor resultado posible. Y luego se preguntaba, ¿puedo vivir con eso? Si la respuesta era sí, entonces ya no tenía miedo. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Siempre lo he sido. Tú estás muy ocupada para notarlo. Sonrió con esa sonrisa traviesa que era pura luz. Entonces, ¿cuál es el peor resultado? Que metas la pata frente a todos. Se encogió de hombros. ¿Y qué? Conseguiste otro trabajo antes. Puedes hacerlo de nuevo. No es el fin del mundo. Pero don Julián confió en mí. Antonio arriesgó su reputación. Verónica. Ellos pueden cuidarse solos, ma. Tú solo preocúpate por hacer tu mejor esfuerzo. Eso es todo lo que puedes controlar. Lo abracé tan fuerte que protestó y me di cuenta de que mi hijo de 8 años tenía más sabiduría que yo a los 32. El día del evento amaneció con un cielo despejado, como si hasta el clima conspirara a nuestro favor. Llegué al hotel a las 7 de la mañana y encontré a Verónica ya ahí, revisando cada detalle con ojo de halcón. «Buenos días», dije, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. «Buenos días», me lanzó una tableta. «Aquí está la lista de invitados actualizada. 3 cambios de último minuto. 2 vegetarianos y un celíaco que no estaban en la lista original». «Entendido, ya hablé con la cocina». «Bien, ahora vaya a revisar el montaje. Quiero que cada copa, cada tenedor, cada servilleta esté exactamente donde debe estar». Las siguientes horas fueron un ballet coreografiado de actividad frenética. Flores que llegaban, manteles que no eran del color correcto y había que cambiar, un mesero que llamó enfermo y tuvimos que redistribuir responsabilidades. Cada problema era una pequeña crisis que amenazaba con convertirse en catástrofe si no se manejaba inmediatamente. Pero algo extraño sucedió. En lugar de paralizarme, cada problema me hizo más aguda. Mi mente se movía más rápido, encontrando soluciones antes de que Verónica siquiera tuviera que preguntar. «Reyes, el arreglo floral de la mesa principal está demasiado alto. Los invitados no podrán verse entre ellos». Ya estaba llamando al florista. «Reyes, necesitamos más copas de vino blanco». Ya estaba corriendo al almacén. «Reyes, ya lo tengo». A las 6 de la tarde, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, el salón era perfecto. Las luces creaban una atmósfera cálida sin ser opresiva. Las mesas brillaban con cristalería impecable. Los arreglos florales eran exactamente de la altura correcta. Verónica se paró a mi lado, mirando nuestro trabajo. «Buen trabajo, Reyes». «Gracias, usted también». Ahora viene la parte difícil. Manténgase alerta. Cualquier cosa puede salir mal en cualquier momento. Y claro, algo salió mal. A mitad de la cena, uno de los meseros tropezó con su propio pie y derramó una botella entera de vino tinto sobre el vestido blanco de una de las invitadas principales, la esposa del CEO de la empresa que organizaba el evento. El salón se quedó en silencio. La mujer se puso de pie, con el vestido arruinado, el rostro rojo de humillación y furia. El mesero estaba paralizado, con la botella vacía todavía en la mano. Me moví sin pensar. «Señora, lo lamento muchísimo». Mi voz era calmada pero urgente. «Por favor, permítame ayudarla. Tenemos un servicio de limpieza de emergencia que puede trabajar en su vestido inmediatamente, y mientras tanto, podemos ofrecerle una prenda de nuestra boutique del hotel sin costo». «Mi vestido es de diseñador. Cuesta más que tu salario mensual». Sus palabras eran hielo. «Lo entiendo, y por eso vamos a hacer todo lo posible para salvarlo. Pero primero, necesitamos actuar rápido antes de que la mancha se asiente». Hice un gesto a uno de los asistentes. «María, por favor acompaña a la señora a la suite ejecutiva. Trae opciones de la boutique en su talla».
Volví mi atención a la mujer. Mientras tanto, permítame ofrecerle una copa de champán en la suite, con nuestras disculpas. La mujer me miró, evaluando. Luego, increíblemente, asintió. Más vale que puedan salvar mi vestido. Haremos todo lo humanamente posible. Cuando se fue, el salón volvió a cobrar vida. El servicio continuó como si nada hubiera pasado. Verónica se acercó a mí con una expresión que no pude descifrar. Eso fue inesperado. ¿Lo manejé mal? No, lo manejó perfectamente. Una sonrisa pequeña. Mejor de lo que yo lo habría hecho. Habría estado demasiado ocupada disculpándome para realmente solucionar el problema. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. La mujer del vestido arruinado regresó en un vestido de la boutique que en realidad le quedaba mejor que el original, y para el final de la noche estaba riéndose de la situación como una anécdota divertida. Cuando el último invitado se fue, me dejé caer en una silla, con los pies gritando de dolor. Antonio apareció de la nada con 2 copas de champán. Para usted, dijo, ofreciéndome una. Lo ganó. ¿Cómo estuvo? ¿De verdad? El cliente acaba de firmar un contrato para 3 eventos más. Mencionó específicamente el profesionalismo del equipo. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades y las personas que las merecen. Brindamos, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Esa noche, cuando llegué a casa, Mateo me esperaba despierto a pesar de la hora. ¿Cómo te fue? Sobreviví. ¿Solo sobreviviste? Bueno, tal vez hice un poco más que sobrevivir. Me abrazó, y en ese abrazo estaba todo. Mi pasado como mesera despedida, mi presente como alguien que estaba encontrando su camino, mi futuro que por primera vez en mucho tiempo parecía tener forma. Abuelito estaría orgulloso, susurró. Sí, besé su cabeza. Creo que sí. Y por primera vez me permití creer que tal vez, solo tal vez, merecía esta oportunidad tanto como don Julián creía que la merecía. Tres meses después del evento, me desperté en una cama que no era mía, pero que empezaba a sentirse como hogar. El departamento nuevo estaba en la colonia Roma, no lejos del trabajo. 2 recámaras, cocina con ventana, baño con agua caliente que nunca se acababa. Todavía no me acostumbraba a tener espacio para respirar. Mateo ya estaba despierto, leyendo en la pequeña sala. Tenía un libro nuevo cada semana ahora, cortesía del bono que Antonio me había dado después del éxito del evento corporativo. Buenos días, filósofo. Buenos días, ma. Levantó la vista. ¿Nerviosa? ¿Se nota? Te levantaste a las 5. Te escuché preparar café 3 veces. Hoy era el día. Don Ramiro reabriría la Mesa del Ángel después de 2 meses de remodelación y reestructuración financiera. Y yo estaría ahí, no como empleada, sino como invitada. La ironía no se me escapaba. Me vestí con cuidado, no el vestido del tianguis, sino uno que Verónica me había ayudado a elegir en una tienda de departamentos. Nada lujoso, pero digno. Zapatos nuevos que no me lastimaban los pies. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. «Te ves diferente», dijo Mateo desde la puerta. ¿Diferente mal o diferente bien? Solo diferente, pero sigue siendo tú. Palabras de un niño de 8 años que de alguna manera capturaban exactamente lo que necesitaba escuchar. El restaurante lucía transformado. Las mismas paredes, las mismas fotografías de 3 generaciones, pero algo había cambiado. Tal vez era la pintura fresca, o las sillas retapizadas, o la nueva iluminación que hacía que todo brillara sin perder su calidez. O tal vez era algo menos tangible, esperanza.
Don Ramiro estaba en la entrada, saludando a los invitados. Cuando me vio llegar con Mateo, su rostro se iluminó. «Camila», me abrazó, algo que nunca había hecho en 8 años de trabajar para él. «Gracias por venir. No me lo perdería». «Y este debe ser Mateo». Se agachó para quedar a la altura del niño. «Tu mamá es la razón por la que todo esto sigue existiendo». Mateo lo miró con esos ojos serios. «Ella dice que usted también es parte de la razón, que tuvo el valor de aceptar ayuda». Don Ramiro parpadeó, sorprendido. Luego rió. «Es tan sabio como su madre dice». Adentro, el lugar estaba lleno. Reconocía algunos rostros. Rosa la cajera, Jorge el cocinero, Miguel el ayudante. Todos habían conservado sus trabajos. Algunos me saludaron con abrazos, otros con sonrisas tímidas. Las dinámicas habían cambiado y todos lo sabíamos. Antonio y don Julián ya estaban sentados en una mesa cerca de la ventana. Verónica también, para mi sorpresa, acompañada de una joven que reconocí de las fotografías en su escritorio, su hija. «Camila, ven». Don Julián se levantó con más agilidad de la que esperaba de un hombre de su edad. «Quiero presentarte a alguien». Junto a él había una mujer joven, tal vez de 22 o 23 años, con ojos oscuros y una sonrisa tímida. Vestía de manera simple pero cuidada y cargaba una mochila que parecía haber visto mejores días. «Esta es María Esperanza Velázquez». Don Julián puso una mano en el hombro de la joven. «La nieta de la mujer que me salvó hace 40 años». El aire se me atascó en los pulmones. «¿La encontró?» «Hace 3 semanas». Los ojos de don Julián brillaban. «Vive en Oaxaca. Estudia medicina en la Universidad Autónoma, 3er año». María Esperanza me extendió la mano. «Mucho gusto, señora Camila. Don Julián me ha contado mucho sobre usted». «Por favor, solo Camila». Tomé su mano, que era cálida y firme. «Tu abuela murió hace 10 años, cáncer». Una sombra cruzó su rostro. «Nunca supe de don Julián hasta que me encontró. Mi abuela nunca mencionó nada». «Porque para ella fue lo natural», dijo don Julián suavemente. «Así era Esperanza. Ayudaba porque sí, no para que le agradecieran». Nos sentamos todos juntos, mientras don Ramiro daba un pequeño discurso de bienvenida. Habló de su abuelo, de su padre, de casi perder todo y de las personas que le ayudaron a salvarlo. Cuando mencionó mi nombre, sentí que las mejillas me ardían. No me gustaba ser el centro de atención. «Pero más importante que salvar este lugar», continuó don Ramiro, «fue aprender que pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Por eso, a partir de hoy, la Mesa del Ángel tendrá un nuevo programa». Hizo una seña y Rosa trajo un letrero enmarcado para colgarlo junto a la entrada. «En honor a quienes nos tendieron la mano. Cada día una comida gratuita para quien la necesite. No se requieren preguntas ni explicaciones, solo hambre y dignidad». El salón estalló en aplausos. Yo tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Después del discurso, mientras todos comían, don Julián me pidió que lo acompañara afuera. Caminamos hasta el pequeño jardín trasero del restaurante, donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de sus padres. «Tengo algo para ti», sacó un sobre grueso de su saco. «Pero antes necesito contarte el resto de la historia». «¿El resto?» «Sobre Esperanza». Se sentó en una banca deslastada. «No solo me dio comida durante esa semana. El último día me dio algo más». Abrió el sobre y sacó una fotografía vieja, en blanco y negro, de una mujer joven con delantal y una sonrisa que iluminaba toda la imagen a pesar de la baja calidad de la foto. «Esta es ella. Tenía 25 años cuando nos conocimos. Trabajaba en esa fonda desde los 16.
tocó la fotografía con reverencia. El último día, antes de que me fuera, me dio esto. Sacó otra fotografía, esta de un edificio pequeño con un letrero que decía Fonda el Buen Comer. Me dijo, Don, vea esto. Mi sueño era ser dueña de mi propio lugar algún día. Pero la vida no siempre nos da lo que soñamos. A veces nos da oportunidades de ayudar a otros a cumplir sus sueños. Usted va a salir de esto. Y cuando lo haga, ayude a alguien más. Ese es el único pago que necesito. Las lágrimas corrían libremente por el rostro arrugado de don Julián. Me tomó 40 años entender lo que realmente me estaba diciendo. No me estaba pidiendo que le pagara a ella. Me estaba pidiendo que pagara hacia adelante. Metió la mano en el sobre una vez más y sacó un cheque. Lo puso en mis manos. 500,000 pesos para María Esperanza, para que termine la carrera sin preocuparse por trabajar, para que pueda ayudar a otros como su abuela me ayudó a mí. Don Julián, esto es... También hay algo más. Sacó otro papel. La escritura de una pequeña casa en Oaxaca. Pertenecía a Esperanza. La compré a través de intermediarios hace 5 años, cuando supe que su familia no podía mantenerla. Ahora es de María Esperanza, su herencia, lo que su abuela construyó. Las manos me temblaban sosteniendo los papeles. ¿Por qué me da esto a mí? Porque tú eres el puente. Tomó mis manos entre las suyas. Esperanza me salvó. Yo te encontré. Tú salvaste a Ramiro. Ramiro ahora alimentará a otros. Y tú le darás a María Esperanza lo que su abuela nunca pudo ver, el fruto de su bondad. El círculo continúa, Camila, pero necesita personas como tú para mantenerlo vivo. No sé si puedo. Ya lo estás haciendo. Solo necesitas seguir. Esa tarde, después de que la mayoría de los invitados se fueron, nos quedamos un grupo pequeño. Don Julián, Antonio, Verónica y su hija Andrea, don Ramiro y su familia, María Esperanza, Mateo y yo. Doña Lupita también había llegado, invitada personalmente por don Ramiro. Alguien había traído un pastel. María Esperanza sopló las velas, aunque no era su cumpleaños. Es por mi abuela, explicó con lágrimas en los ojos. Hoy habría cumplido 65 años. Por Esperanza, brindó don Julián. Por la mujer que empezó todo esto. Por Esperanza, repetimos todos. Antonio se acercó a mí mientras los demás conversaban. Mi padre está diferente, más ligero, como si hubiera soltado un peso que cargaba hace décadas. Encontró su respuesta, su cierre. No, Antonio negó con la cabeza. Encontró algo mejor que cierre. Encontró continuación. Miré alrededor de la mesa, don Ramiro riéndose con sus hijos, Verónica hablando con Andrea, sus manos entrelazadas sobre la mesa, María Esperanza mostrándole algo en su teléfono a Mateo, don Julián observándolo todo con ojos que brillaban de satisfacción, doña Lupita sirviéndose más café como si estuviera en su propia cocina, todos quebrados de formas diferentes, todos sanando de formas diferentes, todos conectados por hilos invisibles de bondad que se extendían a través del tiempo y el espacio. ¿En qué piensas?, preguntó Antonio. En que hace 4 meses estaba parada en este mismo lugar, con miedo de perder mi trabajo por un plato de pozole. ¿Y ahora? Ahora tengo esto. Hice un gesto hacia la mesa. No solo un trabajo mejor o más dinero, sino una familia elegida. Personas que entienden que la bondad no es debilidad. Es la cosa más fuerte del mundo, terminó Antonio. Sí, finalmente lo entendí. Más tarde, cuando ya oscurecía, María Esperanza me pidió hablar a solas.
Salimos al jardín donde don Julián me había dado el sobre. No sé cómo agradecerle, dijo, su voz temblando. Usted no me conoce, no le debo nada, y aún así. Tu abuela le dio a don Julián algo más valioso que dinero o comida, la interrumpí. Le dio esperanza cuando no tenía ninguna. Le recordó que valía la pena seguir viviendo. Esto no es agradecimiento. Es la deuda de don Julián, no la tuya. Pero usted es quien lo hace posible. No, solo soy el mensajero, sonreí. Aunque hay una cosa que me gustaría pedirte. Lo que sea. Cuando termines medicina y empieces a trabajar, ayuda a alguien que no pueda pagarte. No siempre, no todo el tiempo, pero a veces. Mantén el círculo vivo. María Esperanza me abrazó, y en ese abrazo sentí el peso de 3 generaciones. La abuela que dio sin esperar nada, la nieta que recibiría sin haberlo pedido, y yo, en medio, pasando el testigo de la bondad como si fuera una antorcha olímpica. Cuando regresamos adentro, Mateo estaba bostezando. Era hora de irnos. Nos despedimos de todos. Don Ramiro me abrazó de nuevo en la puerta. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó en voz baja. ¿De ayudarme después de que te despedí? Todos los días los primeros 2 meses, admití con honestidad. Pero ya no. ¿Qué cambió? Entendí que el arrepentimiento viene de hacer cosas que traicionan quién eres. Y ayudarte no traicionó quién soy. Lo confirmó. En el camino a casa Mateo iba callado, procesando todo lo que había visto y escuchado. Ma, ¿alguna vez te cansas de ayudar a la gente? A veces, pero luego recuerdo que alguien me ayudó cuando más lo necesitaba, y que ese alguien fue ayudado por otra persona antes. Es como... Busqué las palabras correctas. Es como las olas del mar. Una empuja a la otra, y la otra a la siguiente. Si una se detiene, la cadena se rompe. ¿Entonces tenemos que seguir siendo olas? Sí, tenemos que seguir siendo olas. Esa noche, antes de dormir, me senté frente al altar de mi padre. La foto me miraba con esa expresión que ahora entendía no era tristeza, sino sabiduría silenciosa. Papá, creo que finalmente entiendo lo que trataste de enseñarme. No se trata de cuánto tenemos o cuánto ganamos. Se trata de qué hacemos con lo que tenemos, de cómo lo compartimos, de a quién ayudamos a levantarse. La vela parpadeó y esta vez estaba segura de que no era el viento. Don Julián me preguntó hoy si creía en el destino. Le dije que no sé si existe el destino, pero sí creo en las decisiones. Y creo que cada decisión nos lleva a un lugar donde podemos tomar la siguiente decisión. Y si elegimos bien, si elegimos con bondad, entonces el destino no importa, porque estamos creando algo mejor que el destino. Estamos creando propósito. Me quedé ahí un rato más, en el silencio que solo interrumpía la respiración suave de Mateo durmiendo en su cuarto. Pensé en Esperanza, a quien nunca conocí, pero que había cambiado mi vida. Pensé en don Julián, que convirtió su dolor en prueba y su gratitud en acción. Pensé en Antonio, aprendiendo que los números nunca cuentan la historia completa. Pensé en Verónica, encontrando el camino de regreso a su hija. Pensé en don Ramiro, aceptando que la fortaleza a veces se parece a la rendición. Pensé en María Esperanza, cargando el legado de una abuela que nunca conoció su impacto completo. Y pensé en mí, Camila Reyes, 32 años, madre soltera, ex mesera despedida por un plato de pozole. Ahora, asistente de eventos en un hotel 5 estrellas. Puente entre generaciones de bondad. No era la historia que había planeado. Era mejor. Apagué la vela y me fui a dormir. Pero antes saqué mi teléfono y escribí una nota que guardaría para cuando Mateo fuera mayor. Hijo, si alguna vez te preguntas cuándo es el momento correcto para ayudar a alguien, la respuesta es siempre ahora.
Si te preguntas si puedes permitírtelo, recuerda que el costo de la indiferencia es siempre mayor que el costo de la bondad. Y si te preguntas si vale la pena arriesgarte por un extraño, piensa en esto. Tu madre una vez perdió todo por dar un plato de comida a un anciano. Y ese plato de comida alimentó a 3 generaciones. Guardé la nota y cerré los ojos. Afuera, la Ciudad de México dormía y despertaba al mismo tiempo, como siempre. Millones de historias entrelazándose en la oscuridad. Millones de decisiones tomándose en secreto. Millones de actos de bondad y crueldad sucediendo simultáneamente. Y en algún lugar de esa vastedad, alguien estaba tomando la decisión de ayudar a un extraño, o de no hacerlo. Y esa decisión se convertiría en una ola que empujaría a la siguiente, que empujaría a la siguiente, creando círculos que se expandirían más allá de lo que esa persona jamás sabría. El círculo continuaba, siempre continuaba. Solo necesitaba personas dispuestas a mantenerlo vivo. Y mientras me quedaba dormida, supe con certeza absoluta que yo sería una de esas personas. Por Esperanza, por don Julián, por mi padre, por Mateo, pero sobre todo por mí misma. Porque al final resultó que la bondad no me había costado todo, me había dado todo. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan de la decisión de Camila? Compartan en los comentarios. Si les gustó, regalen un like y compartan con sus seres queridos. Suscríbanse al canal y cuéntenos de qué ciudad nos escuchan. En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos salud y muy buen ánimo.